cannot find Kachina within the Night Kingdom. ¿Qué? Or locate her ancient name. Ni su nombre antiguo en el Reino de la Noche. ¿Qué me estás contando? What? Según yo recuerdo que tenía mucho la primera vez que te vi. Al menos lo que recuerdo. No sé si tengo demencia tan joven o estoy loco nomás. A veces tenemos muy buena fortuna de ser ahí unos 9. What does that even mean? Que la Kachina está muerta de verdad. Usually, Se once nos the art is murió. complete, the Pyro Archon and resurrected person will emerge from the flames. But something went wrong. What's going on? A ver, que no escuchaste que no la encontró. This has never happened before. Tal vez tengas la fortuna pronto, Dios quiera. Gracias, Pablo. Gracias por tus hermosos y bellos deseos. Esperemos que sí. Poco a poco. I think it's pretty obvious. Clearly, the team sent to fight the Abyss didn't win after all. Órale, calmado. Think about it. The Ode rekindles all victors. We've witnessed it countless times. Since the Archon couldn't find Kachina in the Night Kingdom, that must mean there's more to this victory than meets the eye. You just haven't gotten over the fact that Kachina beat you in the pilgrimage! Pathetic. The both of you. Ah, claro, los que están hablando mal son los que se querían dar de golpes con Kachina, ¿sí es cierto? Your wild guesses are misplaced. We completed our mission. A ver, es que no habíamos visto a detalle a esta doña. No está tan mal su diseño. No sé por qué mucha gente dice que no les gusta su diseño. Está bien. Está padre el diseño de Chaska. Maybe you did, but who's to say whether ¿Qué that te digo little que sí te me girl haces even conocido? contributed ¿En at serio? all? Maybe she got scared and ran off. Digo, en Twitch no he tenido tantos problemas. En YouTube, por ejemplo, estábamos ya en un punto en que ya íbamos a tener el partner. Y YouTube así de repente es que, bueno, no, fueron por cosas que todavía estaba chiquita, no sabía, no entendía todo el tema del copyright y pues me eliminaron mi canal por temas de copyright. Entonces tuve que rehacer mi canal, pero pues esos 700 y tantos suscriptores que tenía, a volar. Y pues ahorita ya. Estamos chiquitas en ese lado. Why would the YUB recognize someone like her, even if she was on the winning team? De las How dare you insult a hero of Natland like that? Kachina sacrificed herself to repel the Abyss. She doesn't deserve to be subjected to your vile rumors when she's not even here to defend herself. Calm down, Mulani. There's no point arguing with the likes of them. I can't just sit here and let them slander her like that. Me cae muy bien la Mualani. To insult a hero No se of calla las Natland, injusticias. the person actually has to be a hero. You... Dale, Mualani. Yo te echo porras. Mira, te paso la silla. Think about it, everyone. Who do you think is really at fault here? A girl who never should have even gone to war? Or the great Pyro Archon? Why would the rules of our nation suddenly stop working? Híjole. That's true. If she wasn't revived, it must mean she failed to achieve victory. Maybe the YUB interpret victory in Tú eres different ways. relativamente nueva streameando, ¿verdad? No, ya llevamos como 5 años. I mean, ¿Te hago ser conocida? ¿Te hago conocida? ¿En qué sentido? No, cuál débil, era fuerte la doña. Es la única que puede poner fin a esta discusión y lo está pensando. Kachina wouldn't have run! That's not like her at all! No, she's been waiting for this moment for too long. No matter how daunting the situation, no matter how scared she might feel, she's always the first person to stand up and face it head on. We don't even know what happened, so don't you dare try to use this as an excuse to vent your anger or slander her reputation. Fine. We'll find out what happens soon enough. Then, we'll see who truly deserves glory. Kachina, todavía mi oferta está en pie. ¿Quieres que te pase la silla? that's enough. There is no doubt about today's victory, or Kachina's part in it. She is a hero worthy of our admiration and celebration. Nice. However, the failure of today's ceremony is undeniable.
Kachina has not been rekindled, and I offer you all my deepest apologies as I continue to investigate this matter. To prevent further casualties, I have decided to suspend the pilgrimage until this matter is resolved. What? No one is all-knowing. No one is infallible, not even myself. But doubt is a means by which we seek the truth, not a weapon we wield against others. Claro, la verdad es una buena decisión de que, a ver, si no pude regresar a una que se nos murió, si seguimos con este tema vamos a estar empezando a perder gente. I didn't mean it that way, Archon. I just... ¡Y se te hizo así! If there are things you wish to clarify, then ask me directly. Doubt my answer if you wish. But now's your chance. You have concerns? State them. No, of course not. ¡Sí! ¡Se les hizo así! Nadie se pone en contra de la gran señora Mabuika, por supuesto que Even sí. though I have said nothing to change your mind, then it would seem the truth never mattered to you at all. Uy. That guy doesn't even Damn. have the courage to answer the Pyro Archon's question. So much for all that glory talk earlier. I have a question, Archon. My friend Kachina. Do you have any idea where she is? It's extremely important to me. I know you said you were investigating the situation, but I'm sorry, that's not enough. I've already shared everything I know. Es que no entiendo qué quieren que les responda. Es como, lo estoy investigando. Si al inicio dijo, no encontré a Kachina ni a, o sea, su llama, ni su nombre antiguo, y tú le estás diciendo, entonces, ¿dónde está? A ver, que te estoy diciendo que no la encontré. ¿Qué quieres que te diga? Yo había ponido una Kachina que ya no está. ¿Qué más quieres? O sea, le están haciendo preguntas y le están exigiendo respuestas imposibles en este momento que responder, oye. Of course I'll join. In that case, come see me in the speaker's chamber. We should join them. Oh, and if it's not too much trouble, could you drop by as well, traveler? Ah, yo específicamente. Ah, su mecha, yo desde cuándo soy tan importante. Rest assured, everyone, I'll keep the tribal chiefs informed on the progress of the investigation. O sea, bueno, no, siempre he sido importante, pero no en esta región. Once again, I apologize for the outcome of this. Acabo de llegar, If there señora. are no further questions, let's part for now. Did she just ask us to come along? Sí. I believe she did. Let's go. I'd like to know what's going on myself. A mí no me llamaron, pero me meto de todos modos. Ok, Kinich. No está mal tener de compañía a alguien como tú. No hay problema. The situation is urgent, so I'll get straight to the point. Kachina is undoubtedly a hero of Natlan, and I'm deeply sorry this happened to her. There's been unrest in the Night Kingdom, but I don't know what's El causing Genshin es it. más leer que As a gameplay o result, cómo. Es que no me I've been atrae. unable to track down her Si location. vas con las historias, obviamente es lectura per se. Pero si te vas también por el juego, pues no hay tema. O sea, la verdad la exploración es muy padre. A mí me gusta tanto la historia como la exploración. Ahí en torno a la historia del mundo, esa sí me la salto, le pongo acción turbo y le voy picando al botón para saltarme todos los diálogos porque luego es bastante flojera. Ya le pusieron audio, eso sí, ya le pusieron audio y doblaje a las misiones del mundo. De vez en cuando sí, ahora me está dando como que un poquito más de interés. Wow, los ojos de Mabuiko están preciosos, no me había dado cuenta detalle. ¡Fua! Qué bonitos ojos tiene, comadre. Until we find and address the cause of the unrest, the Ode of Resurrection will continue to be ineffective. And that means Kachina won't be able to come back? Ah, pues sí, no, con sin audio está bien. That's correct. Not until the problem with the Night Kingdom is resolved. Eso es lo güey que no le gusta leer, no le gustaría. Y ya. Bueno, yo porque sé el inglés, o sea, estoy escuchando tanto el inglés como estoy leyendo el español, ¿no? How long will that take? It's hard to say. Hasta la 5.1. Kachina always dreamed of fighting the Abyss, of doing her part to defend Natlan. She wasn't afraid of death because she knew, if it came down to it, the Pyro Archon would be there to bring her back to life. Whenever we sat down together,
exhausted from training, she would always hum the Ode of Resurrection. She was supposed to come back to us. We were supposed to hug her and celebrate with her and share her joy. En inglés también piensas en dos idiomas a la vez. ¿Qué? We Ya supported ves. her every step of the way, but what are we supposed to do now? Me prueba así que no sepa usar el juego. Solo dos idiomas, español y puro. No, bueno. Sit peacefully and wait for her return? Lose ourselves in grief over her death? Tell me, are we her friends? Or her murderers? Órale, calma, Mualani. Calma, te me calmas, que está intentando la pobre, That's ¿vale? not fair, Mualani. Gracias, Kinich. ¿Sabes? Kinich está de mi lado. It's all right. I understand your rage and your grief. Kachina's life means a great deal to me, Mualani. Believe me, I want to bring her back as soon as possible. I would give you that peace of mind if I could. But please, hear what I have to say so I can at least give you a broader picture of the issue we are now facing. Considering the recent attack on your tribe, I believe the Abyss has found a new means of undermining the rules of our nation. You mean... The Sacred Flame, the foundation of our resistance against the Abyss. If we continue to hold the pilgrimage and send teams to fight the Abyss, there will likely be more casualties. Ah. Yo ni las misiones de Fontaine he hecho, jajaja. Hola, hello. Hello, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? But Ya if ves. we stop altogether, Yo todavía me falta terminar the Sacred Flame de will completar el be 100% la the región de Abyss Fontaine. will scale up their attacks, and the tragedy we saw with the people of the Springs will only be the first of many. Pero vamos por poquito. If we compare the two choices, the former seems to be the lesser of two evils. Ujú. Sorry, I know that may sound harsh, but I bear the name Malipo. Juego Weighing the costs is reminiscente. my duty. The raw truth can be cruel, but we need to understand it if we want to approach this rationally. But what would you say, Mualani? This is personal for you, and unlike Kinich, I dare say it's not a simple case of weighing up which course of action is less painful, is it? No. I can't choose between them, and I don't want to. Saying that one is preferable over the other is disrespectful to the Ah, people qué who necia. suffered. Ahora, tomándolo en cuenta, aquí rompieron dos estereotipos, ¿vale? Lo típico de personajes que representan el fuego, de ser muy competitivos, de ser muy emocionales, de ser muy necios per se, explosivos. Y aquí tenemos al arconte Pyro que principalmente, o sea, le piensa primero antes de actuar, y eso es maravilloso, o sea, es una persona bastante sabia. Mientras tanto tenemos a Mualani, que representa pues prácticamente el agua, tiene ataques obviamente de hidro, y o sea, es completamente lo contrario a lo que un personaje de agua usualmente es, una persona calmada, una persona que fluye ante ciertas situaciones, ¿sabes? Resiliente, y esta está dura y pela de que no le gusta la respuesta que le están dando. O sea, se comprende, comadre, pero You're saying it no doesn't pueden hacer matter otra whether I cosa. suspend the pilgrimage. The consequences will be equally painful. ¿Qué otro tipo de juegos juegas? Válgame la redundancia. Souls-like, es más, mañana le vamos a dar al Souls-like. Si hoy terminamos la historia de Genshin, la historia de Natlan, mañana le daremos al Souls-like. Le seguiremos dando al Lies of P. En Lies of P estamos haciendo el NG Plus, o sea, la segunda ronda del juego. Y lo que estamos haciendo es que estamos sumando el total de muertes en la partida. Cuando terminamos el juego, per se, ese total de muertes se dividen entre ciertas cantidades y se convierte en dólares para un sorteo de un juego. Obviamente ahorita la dinámica que tenemos es como es un NG Plus, el total de muertos que tuvimos en el juego anterior se guardan, podríamos decirlo que en el cochinito, y ahora estas nuevas tienen mayor valor por dólar. Es decir, por ejemplo, en la primera partida tuvimos creo que como 160 y tantas muertes. Y eso lo dividimos entre 5 porque cada 5 muertes significa $1. Y ese es lo que tenemos en el cochinito, podríamos decirlo así, para sortear el videojuego.
Y ahora en esta segunda partida, cada 3 muertes representan $1. Entonces obviamente va a ser un poco más complicado, bueno, un poco, o sea, un poco más castigable, podríamos decirlo así, si yo me muero. Y aparte ahí tenemos los stream loops activados, es decir, ustedes pueden comprar las cofres, que usualmente siempre tienen 3 cartitas, y esas cartas van a, obviamente, ¿no dice? Sabotear mis jugadas para que yo me muera más rápido, para que se me haga más complicado ganarle un boss, para que no me cure en los próximos minutos, para que no me mueva en los próximos segundos, cosas así por el estilo. Sí. Y también estábamos dándole al Wind Waker, nada más ahí para recordar nuestra infancia. De todo un poco. Y también tenemos series, que eso yo las grabo. Últimamente las estoy grabando porque aparte son de mayor calidad. Y es el Assassin's Creed. Ahorita estamos con el 3, el Assassin's Creed 3. Después vamos a darle al Black Flag, si no mal recuerdo. Nier Automata. Estoy sacando todos los finales, todas las misiones secundarias que me hacen falta. Creo que ya nomás me faltan 7 finales. Nada más. Pero sí, uno de ellos es el más complicado de todos. Pero bueno, estamos con eso. Assassin's Creed. Y también estamos con Honkai Impact. Ese se me hace un poquito pesado, pero bueno. La historia de Honkai Impact, para que te diga, eso sí es pura lectura, casi nada de juego. Eso es pura lectura. Pero bueno. Después del pequeño spam, sigamos con la historia del drama. And that is the crux of the problem. It's not simply a matter of choosing the lesser of 2 evils. Qué raro que no tengas más viewers, tienes mucha variedad. Muchas gracias, Pablo. Cada muerte igual a un porcentaje de inflamación. ¿Cada cuánto streameas? Usualmente los fines de semana streameo. Sí. A veces streameo los lunes, a veces streameo los miércoles, ¿vale? Pero en su mayoría de las veces streameo los fines de semana. Es que hay que mantener la vida godín. Sin la vida godín, ¿cómo voy a pagar esto? Todas las muertes prácticamente, ¿no? Belief in the pilgrimage will waver. Once doubt has crept in, the people will no longer unite in battle against the Exacto. Abyss. And that is exactly what the Abyss wants. Their ultimate goal isn't to break the rules that make the Ode of Resurrection work. It's to destroy the people's faith in them. Claro, y como lo que parece que el fuego, o sea, algo similar como el poder que recolectaba Furina, ¿no? Bueno, Fossalors en ese momento. No era Furina, pero era Fossalors. El poder que estaba recolectando Fossalors en los últimos 500 años para obviamente hacer lo que tuvo que hacer, ¿no? Y romper la orden celestial. Y esto parece ser que es para mantener viva la llama, tienes que mantener la fe de tu gente. Pero como esta vez no funcionó, obviamente están en un peligro. Y tendría sentido. Hay un conjunto de personas que no tenían confianza en este peregrinaje porque veían a Kachina o creían que Kachina era muy débil. Entonces esa pequeña falta de fe, ese bajón de fe que tuvieron en ese momento, hizo que por eso ahorita no encuentren a Kachina para revivirla. We have to find another way of strengthening the sacred flame to keep the abyss at bay. Entonces, ahí te pongo campanita para que me llegue la noticia. Eso sí me acuerdo de ti otra vez. Bueno, el Pablo. Vale, no te preocupes. Muchas gracias por el apoyo. I understand your anger, Mualani, but I hope that provided some clarity at least. Wow. Hyman thought things were gonna get heated for a second. But the Pyro Archon took the time to explain everything so patiently. La verdad que sí, o sea, es bastante sabia esta doña. Apology, Archon. I let myself get carried away earlier, and I'm sorry. You're right. We need to focus on finding solutions. We could always hold the pilgrimage without sending a team to fight in the Night Warden Wars. That way, we would still be able to fuel the sacred flame. Claro. I've considered that, but the 2 events have nearly always been linked. Without the chance to fight the Abyss, pilgrimage rankings lose their prestige, and competitor numbers will drop.
With fewer participants, the amount of contending fire produced will decrease, and the vicious cycle will continue indefinitely. Claro, tratando de simplemente ahí con un abanico, tratando de mantener la llama viva desde al mismo tiempo que la estás gastando. So, essentially, the Abyss is taking Kachina hostage. ¿Qué le pasará si permanece mucho tiempo en el Reino de la Noche? You've learned about the concept of ley lines during your travels, yes? The Night Kingdom is something similar. Staying there for a short period of time shouldn't have an effect on the person. But with the Abyss in the picture, it's a different story. Your sense of self will be devoured until eventually you... Sigue relatando la historia y tus reflexiones de esta. Vale, va el Pablo. Vale. Vale. Imagine pouring a cup of water into a rushing river. Vaso You de can un río. try to scoop up another cup, but there's no chance it will be the No será la same misma water agua you que la had original, before. claro. I won't ¿Cuánto va a sugarcoat cambiar it. Kachina? That is the danger Kachina is currently facing. Que cuando la recuperemos puede que no sea la misma. Just like you said, Archon. Both of these problems need to be addressed. You can focus all your efforts on dealing with the Sacred Flame. I will go search for Kachina. The Abyss poses the same threat to you as it does to her. It is very possible you will not return. Knowing that, do you still choose to go? Kachina's waiting for us to rescue her. That's all that matters. I failed to protect her during our campaign, but I can make it up to her now. I choose to go as well. Está padre el diseño de Chaska. ¿Por qué la gente odia su diseño? Está muy padre. Traveler? What do you think? Le prometí que la dejaría ser mi aprendiz. Understood. Then I'll support you in any way I can. The Masters of the Night Wind have a technique that can extract an ancient name from the ley lines. If we can find Kachina's ancient name, I can use the link between them to pinpoint her position within the Night Kingdom. Ok. Then comes the hard part. You need to visit the Night Kingdom in person and rescue her. But isn't the Night Kingdom a land of souls? Can we even go there? Under normal circumstances, only the consciousness can enter. But there is a way to go there in person. However, know that the Night Kingdom will attempt to repel you, and the Abyss certainly won't leave you be. Corrosión. It's fine by me. Ah, sí, claro, no, sí, no se preocupen. Recuerden que aquí tienen una transmutadora, ok, de energía del abismo, porque parece ser que se nos había olvidado por completo que teníamos la capacidad de purificar toda la situación del abismo. Desde la primera misión de Tebat, que es desde Mondstadt, se nos ocurrió sacarlo aquí en Natlan, por supuesto que Same sí. here. Fighting the Abyss is nothing new for me. Será para comido. Paimon's the only one who's scared? Well, if you're going, Traveler, Paimon's going too. Por Dios, Paimon, tú ni te pones a pelear. Sweet Lolly of the Masters Si algo no of te the gusta, Night solo Wind vas, once te created an flotas y artifact desapareces. No te that can be preocupes. used to communicate with the Wyab. We call it the Spirit Speaker Stone. Al fin hablan de Citlali, de veras. A ver qué tan padre ha de ser Citlali. Es Electro, ¿no? Si no mal recuerdo. It was originally used as a ceremonial artifact wielded by the tribal chiefs. But that spiritual quality also means it can be used to search for an ancient name. That was the artifact I delivered to the Scions of the Canopy a few days ago. Didn't think I'd be hearing about it again so soon. Ah, vaya, vaya. Soy yo, ya fue mucho texto. Jajaja, muy buena tu relación, por cierto. Thank you. Las voces en inglés me dan algo. ¿Por qué te dan algo? Thank you so much for your help, everyone. Luego, por ejemplo, había escuchado a alguien que dice, ¿cómo se te ocurre jugar Genshin en inglés? ¿Por qué no en japonés? Y yo, o sea, sí podría hacerlo en japonés, pero ¿sabes qué? El doblador de Ito lo ganó. O sea, creo que el doblador de Ito es el que le da toda la personalidad y la característica a Ito. En serio, es una maravilla. Ito es el mejor juzgatito de todo este mundito. Your thanks are unnecessary.
I will offer you whatever aid I can, but your fellowship and courage are what will truly decide the success of this operation. Es que algunas voces están buenas en inglés. La Shogun en inglés me encanta, suena todopoderosa. Exacto. Ahora, una de las cosas que perdería, podríamos decirlo así, por obviamente estar jugándolo en inglés, es que en japonés, ¿ok? El seiyuu de Naruto y de Sasuke, ¿ok? Son los que doblan a Kirich y al dragoncito. Y que por eso Kirich se hizo super ultra mega famoso y todo en Japón quieren a Kirich. O sea, quieren conseguir a Kirich, todos los de Japón quieren Kirich. Pobrecitos, porque los seiyuu son los que le dieron el plus. Entonces como, no te pases. Traveler, I certainly didn't expect our O sea, son first preferencias, pero conversation como to be uno no so está acostumbrado a serious. escuchar un juego japonés en inglés. Yeah. No, súmale aparte, o sea, a mí a veces, si no es anime, ¿ok? Si no es anime, la verdad los juegos en japonés como me incomodan un poquito. No sé por qué. No sé si son las voces per se muy exageradas o no lo sé. Porque, por ejemplo, intenté Nier Automata y Nier Replican en japonés. No lo aguanté, prefería en inglés. Prefería en inglés. Why? Why? Is that not what happened in the other nations you visited? Ups, si yo te contara, vaya, sí que nos estamos haciendo famosas apenas las cuentas. Things were pretty complicated at the start. And, you know, in the middle. But our reputation's solid nowadays. La verdad ya sería el colmo que no nos reconocieran desde el inicio. That's more like it. After all, I've heard you're someone who transcends fate. Hasta eso sabes sobre mí. Perhaps even more than you can imagine. But we can talk about that some other time. Te conozco mejor de lo que piensas. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me has estado observando desde qué región, mujer? Ideally, this would be the perfect night for a drink and some musical ambiance. But there are important things to be done. Huh. Oh, I almost forgot. Ateya was wounded in the fight against the Abyss. She wanted us to give this to you. It embodies fond memories and my strength of will. That's what she asked us to tell you. She said you'd know Al fin what pude that verte en means. vivo, seré que estoy aquí escuchando. Ah, qué bien. Me encanta cuando hay gente así. Los quiero mucho, chicos, aunque sean poquitos, en serio. I didn't think this day would come so soon. The flames of her life force. I can feel them flowing within the talisman. Mira, no me había dado cuenta que Mabukia tenía las fosfo. Y le brillan. If things were different, the two of us Ya no could have quiero enjoyed saber the nada de best things Genshin. together while she gave this to me in Te me person. espera, que será. We're Mira, si hoy supposed to terminamos be Genshin, te digo hustling que mañana buddies le damos a after la all. Isopin, no te preocupes. A ti te encanta, te fascina. Es que te gusta verme sufrir, en serio. But don't worry. This talisman means a great deal to me. I'll take good care of it. And once this 100 is tiros. all ¿No over, conseguiste a Moalani? Okay, ¿Te pasó una nubilet? ¿Te tocó una...? Híjole. Pues es como yo, pues con nubilet también tiré como 100 o 120 tiros y el desgraciado nomás no se vino. Espero que no me toque lo mismo con Kinich. Ahorita tengo ya como 60 o 65 lazos del destino en espera para que cuando salga Kinich, ¡vámonos! A conseguirlo. No inventes, yo solo. Eso sí es tener bastante mala suerte. You said you didn't want to jeopardize the production of contending fire. But that's not at all why you decided to suspend the pilgrimage, is it? You're right. Even now, the production of contending fire is far from sufficient. Híjole. The gradual corrosion caused by the abyss has resulted in a massive shortage of pyro energy, and we're currently at the breaking point. Y la otra, nadie se ha dado cuenta que me he retirado. As things Seguiré stand, aquí entonces. the pilgrimage is a lost cause. Suspending it allows us to save our strength to defend the tribes. The abyss has brought catastrophe to Natlan, and Kachina's disappearance in the Night Kingdom is a direct consequence of that. We can't let the general public know that. Claro. No,
If the public learned that Natlan's destruction was close at hand, there would be immense panic. But if I said nothing at all, they would have continued to question the integrity of Natlan's heroes. Qué hermosa. Es que... Ve nomás qué escena tan más preciosa, maravillosa, estupefantástica. Es que esto así, grabar o sea, literalmente dejarlo como wallpaper. Es más, ¿saben qué? Espérense tantito. Hold it. Another simple choice. The latter was clearly the better solution. But you chose otherwise. I have never subscribed to the belief that the right choice is the one with the fewest sacrifices. Let's go. There's still a way for the sacred flame to last a little longer. You mean? Yes. Come with me. The sacred flame must never go out. Not only does it strike fear in the abyss, but it's also the pillar of Natlan's stability. So until our heroes are ready, I will sacrifice my power to keep it burning. But that can only last so long. I think we should focus on the remaining ancient name bearers. Don't let desperation cloud your judgment. Those chosen by the Wyeb have already embarked on their destined path. It is for them to decide how that journey ends, not us. All we can do is support them. Even so, for you to make this sacrifice, it's not right. If not me, then who? No other is capable of sustaining the sacred flame. I possess great strength, but I'm not above my people. This is part of my duty.